Queridos hermanos, estamos celebrando este miércoles de la 32ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, según San Lucas. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo no quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino a este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día nos presenta este pasaje, este milagro que Jesús realiza con estos leprosos que vienen y se presentan a Jesús pidiéndole que el Señor los cure. Le gritan a distancia: Señor, ten compasión de nosotros. Jesús no hace un acto concreto de curación, simplemente le dice que vayan a presentarse a los sacerdotes. Pensemos que cada milagro tiene un aspecto particular y distinto de los demás. No es que Jesús va y los toca como en algún caso, sino que simplemente les dice que vayan a presentarse al sacerdote. Van a presentarse, en el camino quedan curados. Pero uno solo vuelve a agradecer, un samaritano. Pensemos que los samaritanos no eran queridos por los judíos. Uno solo reconoce el don de Dios. La enseñanza de este Evangelio es que muchas veces Dios obra el milagro sin que nosotros nos demos cuenta. Solamente este samaritano se dio cuenta del don que había recibido y volvió a dar gracias a Jesús. Y al volver a dar gracias a Jesús recibió un don mucho más grande, porque fue curado de su lepra. Pero al volver el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Recibe el don de la fe, el don de la salvación. Dios obra a lo largo de nuestra vida, mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar, de manera constante. Pero muchas veces no somos capaces de darnos cuenta de esos milagros que Dios hace. Y como no somos capaces, tampoco somos capaces de agradecer. El acto de fe es ver sobrenaturalmente nuestra vida y reconocer todo lo que Dios ha obrado en ella. Y eso necesariamente nos lleva a agradecer todo lo que Dios hace en mi vida y devolver con creces aquello que hemos recibido de Él. Hoy la Iglesia celebra a San Martín de Tours. Martín, soldado húngaro convertido, se hizo primero discípulo de Hilario de Poitiers en Francia y fundó después el primer monasterio de Occidente. Ordenado obispo de Tours, constituyó un equipo de monjes misioneros. Con ellos evangelizó a la población de la campiña de numerosas regiones de Francia. San Martín también fue padre de la Iglesia y sobre todo trajo desde Oriente las enseñanzas en contra de varias herejías cristológicas que tal vez en Occidente todavía no estaban implementadas. Y lo que hizo San Martín, estudiando esas herejías, prevenir por futuros o posibles influencias en Occidente, que tal vez el ritmo teológico iba un poco más lento. Lo cierto es que su celo apostólico lo llevó a buscar misioneros para que pudieran predicar la palabra en zonas tal vez en las que no llegaba todavía el Evangelio. El segundo misterio de gozo es la visita de María a su prima Santa Isabel. María está embarazada de Jesús, sabe que su prima está embarazada de San Juan Bautista y no duda un instante, a pesar de su embarazo, de ir a hacer un acto de caridad con su prima. Cuando llega, dice que
San Juan Bautista saltó de alegría en el seno de Santa Isabel al ver la proximidad del que iba a ser el Redentor. Estos dos niños que están en el seno materno nos indican el valor de la vida. En primer lugar, María, que no se cree, por ser la Madre de Dios, que a ella la tienen que servir, sino que está dispuesta siempre a servir a los demás. Esto nos enseña mucho en nuestra vida personal, en nuestra vida eclesial, en nuestra vida familiar. Siempre estar dispuestos al servicio de los demás, de los más necesitados. En segundo lugar, este gran don de la vida en el seno materno. Tanto María tuvo en su seno a Jesús como Santa Isabel a San Juan Bautista, que iba a ser el precursor, que iba a señalar la venida del Mesías. Hoy en día, donde es tan atacada la vida en el seno materno, este pasaje, este texto de la visitación también nos enseña a cuidar, a valorar y a proteger la vida en el seno de las madres y sobre todo a luchar muy reciamente, con mucha valentía en contra del aborto. Pidamos esta gracia a nuestra Madre en este mes dedicado a ella. Pidamos por los enfermos, por los que sufren, por el don de la lluvia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.